El polvo se levantaba en espirales doradas bajo el sol de marzo, y entre los gritos de los vendedores y el regateo de las comadres, nadie notó el momento exacto en que Esperanza Herrera dejó de existir. Su última imagen quedó grabada en la memoria de Dona Conceição, una silueta morena con falda colorida, negociando el precio de unas gallinas cerca del puesto de don Severino. Las pulseras de plata tintineando en sus muñecas como campanitas de iglesia. Después, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado junto con el viento que barría las calles de São Bento do Una. La feria de los sábados era el corazón pulsante de aquella pequeña ciudad perdida en el agreste pernambucano. Desde antes del amanecer, las carretas chirriaban por los caminos de tierra, cargadas de maíz, frijoles, rapadura y esperanzas de un buen negocio. Los gitanos llegaban siempre con el primer sol, sus carpas de colores desteñidos, plantadas en la periferia de la plaza, como si supieran instintivamente cuál era su lugar en aquella sociedad que los toleraba, pero nunca los aceptaba. Esperanza había nacido en uno de esos campamentos improvisados, pero a diferencia de otros niños gitanos que pasaban por São Bento como sombras silenciosas, ella se había quedado. Su abuela, Remedios, decidió que era hora de echar raíces después de décadas de vida nómada, y alquiló una pequeña casa de adobe en las afueras de la ciudad. La niña creció entre dos mundos: el gitano, con sus tradiciones ancestrales y sus secretos susurrados en romaní, y el sertanejo, con su dureza cristalizada por siglos de sequía y supervivencia. A los 16 años, Esperanza era un enigma que caminaba entre las calles polvorientas con la gracia de quien porta secretos antiguos. Sus ojos negros como la noche del sertão parecían leer las almas de las personas, y sus manos, siempre adornadas con pulseras de plata heredadas de generaciones de mujeres gitanas, movían el aire como si tejieran hechizos invisibles. Los hombres la miraban con deseo mal disimulado, las mujeres con una mezcla de desconfianza y fascinación, y los niños con la curiosidad natural hacia todo lo que es diferente y prohibido. La mañana del 15 de marzo de 1958 amaneció con esa claridad cristalina que solo el sertão conoce, cuando el aire parece lavado por vientos que vienen de muy lejos. Esperanza se levantó antes que su abuela, como siempre hacía los sábados, y preparó el café en la cocina pequeña que olía eternamente a canela y hierbas medicinales. Remedios la observó desde el umbral de su cuarto, notando algo diferente en los movimientos de la nieta, una tensión sutil en la forma como organizaba los productos que llevarían a la feria. «¿Qué tienes en la cabeza, menina?», preguntó la anciana, su voz rasposa por décadas de cigarrillos de paja y penas acumuladas. Esperanza se volteó, sonriendo con aquella sonrisa que nunca revelaba todo lo que pensaba. «Nada, bobo. Solo tengo ganas de que sea un buen día de ventas». Pero Remedios había vivido demasiado para no reconocer las mentiras dulces. Había algo en los ojos de su nieta, una inquietud que no conseguía nombrar, como cuando los animales sienten que va a llover antes de que aparezcan las nubes. Sin embargo, calló. En su cultura, los presentimientos se guardaban en el pecho hasta que la vida se encargara de confirmarlos o desmentirlos. Cargaron la carreta con los productos habituales: collares de cuentas coloridas, pulseras de metal y piedras, hierbas medicinales que Remedios conocía desde niña y algunos tejidos que Esperanza bordaba en las noches largas del invierno sertanejo. La niña parecía especialmente cuidadosa con una caja pequeña de madera que guardaba sus pulseras más preciadas, aquellas que su abuela le había dado como herencia prematura, diciéndole que una mujer gitana sin sus joyas era como un pájaro sin alas. El camino hasta la plaza central era siempre una procesión colorida.
Las familias campesinas bajaban de sus sitios con productos frescos. Los comerciantes de la ciudad se preparaban para otro día de regateos intensos, y los gitanos ocupaban su espacio tradicional cerca del viejo imbuceiro que había visto nacer y morir a generaciones enteras de habitantes de São Bento do Una. Esperanza montó su pequeño puesto con la eficiencia de quien había heredado siglos de tradición comercial. Extendió una manta colorida sobre el suelo, organizó cuidadosamente sus mercancías y se sentó en el pequeño banquillo que su abuelo había tallado especialmente para ella antes de morir. Sus pulseras brillaban al sol como pequeños soles de plata, y su voz se alzaba entre el bullicio general ofreciendo sorte, amore, proteção a quien quisiera pagar el precio justo. La mañana transcurrió normalmente. Vendió algunas pulseras a las muchachas que se preparaban para el baile del siguiente sábado. Negoció hierbas con las señoras que confiaban más en la sabiduría ancestral que en las medicinas del puesto de salud. Y leyó la palma de la mano a don Ceda Quitanda, que quería saber si la próxima cosecha sería mejor que la anterior. Fue cerca del mediodía cuando las cosas comenzaron a cambiar. Un grupo de hombres jóvenes, todos hijos de familias de bien de la ciudad, se acercó a su puesto con esa actitud soberbia que los privilegiados adoptan cuando quieren demostrar poder. Entre ellos estaba Antonio Cavalcante, hijo del mayor terrateniente de la región, un muchacho de 20 años acostumbrado a que todo le fuera permitido por su apellido y su dinero. «Gitana», le gritó desde lejos, «ven acá que tengo dinero para gastar». Esperanza levantó los ojos, evaluando la situación con la sabiduría prematura de quien había aprendido desde pequeña a leer las intenciones de los hombres. No le gustó lo que vio. Había alcohol en sus voces, arrogancia en sus posturas y algo más oscuro que no conseguía identificar, pero que le erizó los pelos del brazo. «Mi puesto está aquí», respondió con firmeza. «Quien quiere comprar, viene». Los muchachos se rieron, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que antecede la humillación, la violencia, el abuso de poder. Antonio se acercó, seguido por sus compañeros como una jauría que hubiera olido sangre. «¿No sabes quién soy yo, gitanita?», preguntó, inclinándose sobre el puesto con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sé exactamente quién eres», respondió Esperanza, y había algo en su voz que hizo que varios vendedores cercanos miraran en su dirección. «Eres el tipo de hombre que cree que el dinero de su padre le da derecho a todo». El silencio se extendió como una mancha de aceite. En São Bento do Una nadie le hablaba así a un cavalcante. Nadie, y mucho menos una gitana de 16 años que vivía de la caridad ajena y la tolerancia forzada de una comunidad que apenas la soportaba. Antonio se enderezó lentamente, su rostro enrojeciendo de rabia e indignación. Sus amigos se tensaron, esperando su reacción. El aire pareció espesarse, cargándose de una electricidad peligrosa que todos los presentes sintieron, pero nadie se atrevió a nombrar. «Ten cuidado con lo que dices, gitana», murmuró, su voz baja pero cargada de amenaza. «En este pueblo, las personas como tú pueden desaparecer sin que nadie haga preguntas». Esperanza se puso de pie, toda su estatura menuda irguiéndose con una dignidad que parecía venir de muy adentro, de generaciones de mujeres que habían enfrentado persecuciones y sobrevivido a ellas. Sus pulseras tintinearon como un coro de campanas funerarias. «Y las personas como tú», respondió, mirándolo directamente a los ojos, «pueden vivir 100 años y nunca entender lo que es tener honor». Esa fue la última vez que alguien vio a Esperanza Herrera con vida. El sol comenzó a declinar hacia el oeste cuando Remedios notó que algo estaba terriblemente mal. No era solo la ausencia de Esperanza en el puesto. Eso había ocurrido otras veces cuando la nieta decidía dar una vuelta por la feria o conversar con alguna conocida.
Era algo más profundo, un vacío que se había instalado en el aire como cuando una tormenta se aproxima, pero las nubes aún no son visibles. La anciana gitana recorrió toda la plaza con pasos cada vez más urgentes, preguntando a cada vendedor, a cada comprador, a cada niño que correteaba entre los puestos. Las respuestas eran siempre las mismas. Sí, habían visto a Esperanza por la mañana, hermosa como siempre con sus pulseras brillando al sol. Algunos recordaban la discusión con los muchachos Cavalcante, pero después de eso, nada. Como si la niña hubiera sido borrada de la realidad por una mano invisible. Dona Conceição, la vendedora de gallinas, cuyo puesto quedaba cerca del imbuceiro, fue la última persona en recordar haber visto a Esperanza. «Estaba ahí hace poco, negociando unas gallinas para ustedes», dijo, señalando hacia donde había estado el puesto gitano. «Después me distraje con un cliente, y cuando miré otra vez, ya no estaba». Remedios sintió que las piernas le flaqueaban. En 70 años de vida, había desarrollado un instinto infalible para las catástrofes, y todo en su cuerpo le gritaba que esta vez la desgracia había llegado para quedarse. Se dirigió hacia el grupo de hombres que todavía bebían cachaza cerca del bar de Seu Manuel, donde Antonio Cavalcante reía demasiado fuerte, como si quisiera que todo el mundo oyera su alegría. «¿Dónde está mi nieta?», preguntó directamente, sin preámbulos ni cortesías. El silencio cayó sobre el grupo como una losa de cementerio. Antonio la miró con ojos vidriosos por el alcohol, pero había algo más en su expresión, algo que Remedios reconoció inmediatamente: culpa mal disimulada. «¿Cómo voy a saber dónde anda tu gitanita?», respondió, pero su voz sonaba forzada, actuada. «A lo mejor se fue con algún novio. Ustedes los gitanos siempre andan de aquí para allá, ¿no es cierto?». Los amigos de Antonio se rieron, pero era una risa nerviosa, incómoda. Remedios los miró uno por uno, leyendo en sus rostros como había aprendido a leer las cartas del tarot décadas atrás. Vio miedo, complicidad y algo más oscuro que no quiso nombrar. «Ella nunca se iría sin decirme», murmuró la anciana, más para sí misma que para ellos. «Nunca». «Pues ya ves que sí», replicó Antonio, dando un trago largo a su vaso. «A lo mejor se cansó de vivir en este pueblo de mierda». Remedios se quedó mirándolo fijamente durante un momento que pareció eterno. Después, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la comisaría de policía. Sus pasos resonaban sobre las piedras de la plaza como tambores de guerra. El sargento Raimundo Ferreira era un hombre bueno pero limitado, acostumbrado a lidiar con borrachos los sábados y ladrones de gallina entre semana. El caso de una gitana desaparecida lo sobrepasaba completamente, especialmente cuando la única pista apuntaba hacia el hijo de la familia más poderosa de la región. «Doña Remedios», le dijo con voz cansada cuando la anciana terminó de contar su historia. «Usted sabe cómo son estas cosas. Los jóvenes se pelean, dicen cosas que no sienten, pero de ahí a... bueno, a lo que usted está insinuando, hay un gran trecho». «No estoy insinuando nada», respondió Remedios, su voz dura como piedra de río. «Estoy diciendo que mi nieta desapareció después de enfrentarse con ese muchacho y que usted tiene la obligación de investigar». Raimundo suspiró. Conocía a los Cavalcante desde niño. Había crecido en las tierras de la familia, respetaba al viejo coronel Juan, que había sido bueno con su gente. La idea de que el hijo pudiera estar involucrado en algo así le parecía imposible, o por lo menos improbable. «Voy a preguntar por ahí», prometió finalmente. «Pero seguramente la muchacha aparece mañana o pasado mañana. Ya sabe cómo son los jóvenes». Pero Esperanza no apareció al día siguiente, ni al otro, ni en toda esa semana que se extendió como un siglo de agonía para Remedios. La anciana recorrió cada rincón de São Bento do Una y sus alrededores, preguntando, buscando, rezando a santos católicos y entidades gitanas con la misma desesperación.
Organizó grupos de búsqueda con los pocos amigos que tenía en la comunidad. Revisaron pozos, cuevas, caminos secundarios, todo lugar donde un cuerpo podría estar escondido. La investigación oficial fue una farsa desde el primer día. El sargento Raimundo hizo algunas preguntas superficiales, anotó declaraciones que nadie volvería a leer y archivó el caso con la etiqueta de desaparecimiento voluntario. Antonio Cavalcante prestó declaración una sola vez, acompañado por el abogado de la familia, y su versión fue simple. Había discutido con la gitana por la mañana, pero después cada uno siguió con su vida. Él había pasado el resto del día bebiendo con amigos en lugares públicos, con decenas de testigos que podrían confirmarlo. Lo que nadie mencionó fue el intervalo de 2 horas entre el mediodía y las 2 de la tarde, cuando Antonio había desaparecido del grupo, alegando que tenía que hacer un negocio rápido. Sus amigos cubrieron esa ausencia con testimonios contradictorios y vagos, pero nadie se molestó en confrontar las inconsistencias. Remedios sabía que estaba sola, en una comunidad donde el poder se concentraba en pocas manos y la justicia dependía más del apellido que de la verdad. Una gitana anciana no tenía ninguna posibilidad de obtener respuestas, pero no se rindió. Durante meses recorrió pueblos vecinos, habló con camioneros, visitó ferias distantes, siempre con la foto de Esperanza en la mano y la esperanza muriendo lentamente en el corazón. La vida en São Bento do Una siguió su curso normal, como si nada hubiera pasado. Las ferias de los sábados continuaron, los mismos vendedores ocuparon los mismos lugares, y el puesto donde Esperanza había extendido su manta colorida fue tomado por un vendedor de cordones de zapatos que nunca preguntó qué había pasado con la ocupante anterior. Pero los secretos tienen peso propio, y en un pueblo pequeño ese peso se siente. Antonio Cavalcante cambió después de marzo de 1958. Los que lo conocían notaron que había perdido la risa fácil y la arrogancia natural. Comenzó a beber más, a evitar lugares donde había mucha gente, y desarrolló la costumbre de mirar constantemente por encima del hombro, como si esperara que alguien lo siguiera. Sus amigos también cambiaron. El grupo que antes se reunía todos los sábados se fue dispersando gradualmente. Algunos se mudaron a ciudades más grandes, otros se casaron precipitadamente y desaparecieron en la rutina doméstica. Los que se quedaron evitaban hablar del pasado y mantenían entre ellos un pacto silencioso que todos entendían pero nadie nombraba. Remedios envejeció 10 años en 6 meses. Su cabello se volvió completamente blanco. Su espalda se curvó como si cargara un peso invisible, y sus ojos perdieron el brillo ancestral que había heredado de generaciones de mujeres sabias. Se mudó a una casa aún más pequeña en las afueras del pueblo. Dejó de ir a las ferias y se convirtió en una sombra que aparecía ocasionalmente en la farmacia o en el mercado para comprar lo mínimo necesario para sobrevivir. Los niños del pueblo comenzaron a crear leyendas sobre la casa de la gitana loca, y los adultos fingían no escuchar cuando Remedios murmuraba maldiciones en romaní mientras caminaba por las calles polvorientas. Algunos juraban haberla visto por las noches cerca del Imbuceiro, hablando sola o dejando ofrendas extrañas entre las raíces del árbol centenario. El primer aniversario del desaparecimiento pasó en silencio. Remedios encendió una vela en su casa y rezó en el idioma de sus ancestros, pidiendo que la tierra revelara sus secretos o que los culpables pagaran por sus crímenes. Pero el cielo permaneció mudo y la justicia siguió siendo una palabra vacía en el diccionario de los pobres. Fue en el segundo aniversario cuando comenzaron a circular los primeros rumores extraños. Dona Cefiña, que vivía cerca del cementerio, juró haber visto una muchacha de falda colorida caminando entre las tumbas a la luz de la luna. Seu Chico, el borracho del pueblo,
Decía que había escuchado pulseras tintinenado cerca del Imbuceiro en noches sin viento. Los más supersticiosos comenzaron a evitar esa parte de la plaza después de la puesta del sol. Antonio Cavalcante se casó en 1960 con una prima rica de Recife, en una boda ostentosa que fue la comidilla del sertão durante meses. Pero los invitados notaron que el novio bebió demasiado durante la ceremonia y que sus ojos tenían una tristeza inexplicable para alguien que se suponía feliz. Su esposa, una muchacha pálida y silenciosa criada en conventos, nunca se adaptó completamente a la vida del interior y pasaba largos períodos en la capital, alegando problemas de salud. Los años fueron pasando como arena entre los dedos. Remedios murió en el invierno de 1964, sola en su cama, con la foto de Esperanza apretada contra el pecho. Su funeral fue pequeño y triste. Asistieron apenas algunas vecinas que la habían conocido en tiempos mejores, y el padre Antonio, que leyó las oraciones de rigor sin mucha convicción. Después de su muerte, la casa de la gitana permaneció abandonada durante años, hasta que la prefeitura la demolió para construir una calle más ancha. Con ella desaparecieron los últimos vestigios físicos de la familia Herrera en São Bento do Una, pero la memoria del pueblo es selectiva. Recuerda lo que conviene y olvida lo que duele. En 1985, exactamente 27 años después del desaparecimiento, São Bento do Una había cambiado mucho, pero seguía siendo esencialmente el mismo lugar. Las calles estaban asfaltadas, había llegado la electricidad y algunos aparatos de televisión, pero los habitantes seguían siendo los mismos, con los mismos prejuicios, los mismos silencios, las mismas complicidades heredadas de generación en generación. El 15 de marzo de 1985, exactamente 27 años después de la desaparición de Esperanza Herrera, el imbuceiro centenario de la plaza de São Bento do Una amaneció diferente. Nadie supo explicar cómo había aparecido esa pulsera de plata colgando de una de sus ramas más altas, balanceándose suavemente con la brisa matutina como un péndulo que marcara un tiempo diferente al del resto del mundo. Fue Cedo Correio quien la vio primero. Caminaba hacia el trabajo con la prisa habitual de los lunes, cuando algo brillante captó su atención. Al principio pensó que era una lata vacía o algún pedazo de metal que el viento había llevado hasta allí, pero cuando se acercó para investigar, el corazón se le detuvo en el pecho. Era una pulsera de plata labrada con diseños intrincados que él recordaba perfectamente, porque había visto esos mismos dibujos brillando al sol durante 16 años de sábados de feria. «Dios mío del cielo», murmuró, santiguándose 3 veces seguidas, como su madre le había enseñado para alejar el mal. La noticia se extendió por el pueblo con la velocidad de los incendios en época seca. Antes del mediodía, media población de São Bento do Una se había congregado alrededor del imbuceiro, mirando hacia arriba con una mezcla de fascinación y terror. La pulsera seguía allí, balanceándose hipnóticamente, como si fuera inmune a las leyes de la gravedad y del tiempo. Padre Antonio llegó sudando y jadeando. Había corrido desde la iglesia al escuchar los rumores. Era un hombre joven que había llegado al pueblo apenas 5 años atrás, pero conocía la historia de la gitana desaparecida porque las leyendas locales formaban parte de su catequesis informal. Miró la pulsera durante un largo momento, después bajó la cabeza y comenzó a rezar en latín con una urgencia que contagió a varios de los presentes. «Es cosa del demonio», murmuró doña Benedita, la costurera más devota del pueblo. «Cosas así no aparecen de la nada. Alguien la puso ahí». Pero esa explicación no convencía a nadie. El imbuceiro tenía más de 10 metros de altura. Sus ramas más bajas estaban a 4 metros del suelo, y la pulsera colgaba de la parte más alta del árbol. Habría hecho falta una escalera muy larga o un conocimiento de alpinismo
que ningún habitante de São Bento do Una poseía. Además, la plaza estaba siempre vigilada por los borrachos nocturnos que usaban los bancos como cama, y nadie había visto movimientos extraños durante la noche. El sargento Joaquim Pereira, que había reemplazado a Raimundo Ferreira 10 años atrás, llegó con su uniforme desarreglado y cara de pocos amigos. Era un hombre práctico que no creía en fantasmas ni en maldiciones, pero tampoco podía ignorar el hecho de que toda la comunidad estaba alterada por algo que él no conseguía explicar racionalmente. «¿Quién subió ahí a colgar esa cosa?», preguntó a la multitud, esperando que alguien confesara una broma de mal gusto. Nadie respondió. Los rostros lo miraban con la misma expresión de perplejidad e inquietud. Joaquim suspiró, consciente de que tendría que escribir un informe que sonaría completamente absurdo en cualquier oficina de policía del Estado. «Voy a llamar a los bomberos para que bajen esa pulsera», anunció finalmente. «Después veremos qué hacer». Los bomberos llegaron de la ciudad vecina 3 horas más tarde, en un camión rojo que despertó la curiosidad de todos los niños del pueblo. El cabo Mario subió al imbuceiro con la agilidad de un mono, pero cuando llegó a la rama donde colgaba la pulsera, se quedó paralizado durante varios minutos. Desde abajo, sus compañeros le gritaban preguntando qué pasaba, pero él no respondía. Solo miraba fijamente el objeto de plata como si hubiera visto un fantasma. Finalmente bajó con la pulsera envuelta en un pañuelo, su rostro pálido como papel de carta. «Sargento», le dijo a Joaquim en voz baja, «esto está caliente. No caliente de sol, caliente como si acabara de salir del fuego, y huele raro». Joaquim desenvolvió la pulsera con cuidado. Era efectivamente una pieza de plata labrada con motivos gitanos tradicionales, pero lo que más llamó su atención fue el hecho de que parecía nueva, como si acabara de ser pulida por un orfebre experto. No tenía rastros de óxido, desgaste o exposición a la intemperie. Era imposible que hubiera estado perdida durante 27 años. El olor que había mencionado el bombero era sutil pero inconfundible, canela mezclada con algo más profundo, más antiguo. Joaquim había olido algo similar solo una vez en su vida, cuando era niño y había entrado por curiosidad en la casa abandonada de la gitana Remedios años después de su muerte. Esa tarde, el sargento decidió hacer algo que su antecesor nunca había hecho. Revisó el archivo del caso Esperanza Herrera. Los papeles estaban amarillos por el tiempo y parcialmente comidos por los ratones, pero aún era posible leer la descripción de la muchacha desaparecida y el inventario de sus pertenencias. Entre ellas se mencionaban varias pulseras de plata con diseños gitanos tradicionales. Joaquim comparó la pulsera encontrada con las descripciones del archivo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los detalles coincidían perfectamente. Las flores estilizadas, las espirales entrelazadas, incluso la pequeña marca en forma de luna creciente que identificaba al artesano que había creado la pieza. Decidió visitar a las pocas personas que aún vivían en el pueblo y habían conocido personalmente a Esperanza. Doña Conceição, ahora con 84 años pero con la memoria intacta, identificó la pulsera inmediatamente. «Es de ella, sin duda», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Yo se la había visto puesta muchas veces, era una de sus favoritas, siempre la usaba en la mano derecha». Seu Manuel, el dueño del bar donde habían bebido Antonio y sus amigos aquel sábado fatídico, también reconoció la pulsera. La muchacha la tenía puesta el día que discutió con el hijo de Cavalcante, recordó, frotándose la barba canosa. «Recuerdo que brillaba mucho cuando ella movía las manos para hablar». La noticia del reconocimiento se extendió rápidamente, y con ella llegó algo que São Bento do Una no había experimentado en décadas: la culpa colectiva emergiendo de las profundidades donde había sido enterrada. Las conversaciones en las calles cambiaron de tono.
Los silencios se volvieron más pesados y muchos habitantes comenzaron a evitar pasar cerca del Imbuceiro, especialmente después de la puesta del sol. Antonio Cavalcante, ahora con 47 años y convertido en el patriarca de la familia después de la muerte de su padre, recibió la noticia en su hacienda con una serenidad que no logró engañar a nadie. Su esposa, que había regresado definitivamente de Recife después de años de idas y venidas, notó que esa noche su marido no durmió. Lo escuchó caminar por la casa hasta el amanecer, y cuando finalmente se quedó dormido cerca de las 5 de la mañana, murmuraba nombres en sueños que ella no conseguía entender. Los antiguos amigos de Antonio reaccionaron de maneras diferentes. Chico Becerra, que se había convertido en un comerciante próspero, cerró su tienda durante 3 días, alegando problemas de salud. Manuel da Silva empacó sus cosas y se mudó con una hermana a Caruaru, diciendo que tenía asuntos pendientes que resolver. João Batista, el único que se había quedado en São Bento do Una y mantenía contacto esporádico con Antonio, desapareció completamente durante una semana, hasta que lo encontraron borracho en un prostíbulo de la ciudad vecina, balbuceando sobre gitanas muertas que no dejaban dormir a los vivos. El padre Antonio decidió organizar una misa especial para apaciguar las almas inquietas y pidió a los fieles que rezaran por todos los desaparecidos del pueblo, sin mencionar nombres específicos, pero con una intención que todos entendieron. La iglesia se llenó como no se llenaba desde la Navidad, y durante el sermón, varios adultos lloraron sin explicación aparente. Joaquín guardó la pulsera en la comisaría, pero pronto se dio cuenta de que la evidencia tenía efectos perturbadores sobre él y sus subordinados. Por las noches, cuando el edificio estaba vacío, se escuchaban sonidos extraños, pasos que venían de ningún lugar, puertas que se abrían y cerraban solas, y ocasionalmente un tintineo metálico muy suave que parecía venir de la gaveta donde estaba guardada la pulsera. El cabo Severino, un hombre valiente que había enfrentado bandidos armados sin pestañear, se negó a trabajar solo en el turno nocturno después de ver una sombra femenina caminando por los pasillos de la comisaría. «Sargento», le dijo a Joaquín con voz temblorosa, «esa muchacha no está descansando en paz. Algo muy feo pasó con ella y ella quiere que sepamos qué fue». Joaquín comenzó a investigar por su cuenta, revisando documentos antiguos, entrevistando a testigos que aún vivían y reconstruyendo los eventos de aquel sábado de marzo de 1958. Lo que encontró fue un patrón de inconsistencias, testimonios contradictorios y silencios demasiado convenientes que apuntaban hacia una conspiración de décadas. El breakthrough llegó cuando localizó a Raimundo Ferreira, el sargento que había investigado el caso original. Vivía retirado en una pequeña ciudad del interior, enfermo de diabetes y con la conciencia carcomida por años de remordimiento. Cuando Joaquín le mostró la pulsera, el viejo policía se desplomó en una silla y comenzó a llorar como un niño. «Yo sabía», confesó entre lágrimas. «Siempre supe que habían matado a esa muchacha, pero los Cavalcante, ellos mandaban en todo. El coronel Juan me llamó a su casa, me dio más dinero del que había visto en mi vida y me dijo que el caso había que cerrarlo rápido y sin ruido. Yo tenía familia que alimentar, hijos que educar. Dios me perdone, pero cerré los ojos». La confesión de Raimundo fue como abrir una represa. De repente, otros habitantes del pueblo comenzaron a recordar detalles que habían sido olvidados durante décadas. Dona Luisa recordó haber visto el jeep de Antonio Cavalcante estacionado cerca del cementerio en la tarde de aquel sábado. Seu Pedro mencionó que había encontrado pedazos de tela colorida cerca de un pozo abandonado, pero que había decidido no decir nada porque no era asunto suyo. Los fragmentos de verdad comenzaron a formar un mosaico horrible. Esperanza había sido secuestrada después de la discusión en la feria,
llevada a un lugar apartado donde había sido atacada y asesinada, y su cuerpo había sido ocultado de tal manera que nunca fue encontrado. La investigación había sido saboteada desde el primer día, los testigos habían sido comprados o intimidados, y la verdad había sido enterrada junto con los huesos de la víctima. Pero ahora, 27 años después, algo había cambiado. La pulsera colgando del embuceiro era solo el comienzo de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de São Bento do Una y obligarían a sus habitantes a enfrentar una verdad que habían pasado décadas tratando de olvidar. La verdad comenzó a desmoronarse como una pared antigua cuando el peso de los años finalmente se volvió insoportable. Juan Batista, el único de los amigos de Antonio que había permanecido en São Bento do Una, apareció en la comisaría una madrugada de abril, temblando como una hoja en temporal y con los ojos inyectados en sangre por el alcohol y el insomnio. «No puedo más», le dijo al sargento Joaquim, dejándose caer en la silla frente al escritorio como un saco de huesos. «Hace 27 años que no duermo bien. Todas las noches la veo, con su falda colorida y sus pulseras brillando. Me mira y me pregunta por qué no dije nada». Joaquim encendió la grabadora con manos temblorosas. Después de semanas de investigación, sabía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre la historia oficial de São Bento do Una. «Fue Antonio», comenzó Juan Batista, su voz apenas un susurro. Después de la discusión en la plaza, se puso como loco. Decía que ninguna gitana inmunda le iba a faltar el respeto delante de todo el mundo. Nos mandó que la siguiéramos cuando saliera de la feria. La confesión fluyó como pus de una herida infectada. Antonio había planeado darle una lección a Esperanza, humillarla como ella lo había humillado a él. Los muchachos la habían seguido cuando dejó la plaza para ir a buscar agua en el pozo comunal que quedaba cerca del cementerio. Era un lugar apartado, sin testigos, perfecto para lo que Antonio tenía en mente. Al principio solo iba a asustarla, continuó Juan Batista, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Pero ella no tenía miedo, nos miró a todos y dijo que éramos cobardes, que necesitábamos andar en manada porque solos no valíamos nada. Antonio se volvió loco de rabia. Lo que siguió fue una violencia que había permanecido oculta en la conciencia colectiva del pueblo durante décadas. Esperanza había luchado como una leona herida, arañando, mordiendo, gritando maldiciones en romaní que sonaban como conjuros antiguos. Pero eran 5 contra 1, y la muchacha de 16 años no tenía posibilidades contra la furia alcohólica de hombres que se sentían dueños del mundo. Cuando terminó, murmuró Juan Batista, ella ya no se movía. Antonio estaba como poseído, decía que había que deshacerse del cuerpo, que nadie podía saber lo que había pasado. Chico y Manuel querían salir corriendo, pero Antonio nos amenazó a todos. Dijo que si hablábamos, nos hundiría junto con él. El cuerpo de Esperanza había sido arrojado al pozo abandonado de la hacienda Cavalcante, un agujero profundo que había sido excavado décadas atrás en busca de agua, y después abandonado cuando el terreno resultó ser de roca sólida. Antonio había mandado a sus peones que lo taparan con piedras y tierra, alegando que era peligroso para el ganado. «¿Las pulseras?», preguntó Joaquim, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué pasó con las pulseras?». Juan Batista cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo con los ojos abiertos. Antonio se las quitó antes de tirarla al pozo. Decía que eran de plata buena, que no había que desperdiciarlas. Las guardó en una caja en su casa. La grabación de esa confesión circuló por São Bento do Una como un virus, de casa en casa, de boca en boca, transformándose y creciendo con cada repetición. En pocos días, todo el pueblo conocía los detalles horribles de lo que había pasado aquel sábado de marzo, y la indignación comenzó a reemplazar al miedo que había mantenido el silencio durante décadas.
Antonio Cavalcante se encerró en su hacienda como un animal acorralado. Su esposa empacó sus maletas y regresó a Recife con los hijos, alegando que necesitaba cuidar a una tía enferma. Pero todos sabían que estaba huyendo de un escándalo que la perseguiría por el resto de su vida. Los empleados de la hacienda comenzaron a renunciar uno por uno, hasta que Antonio se quedó solo con la inmensidad de sus tierras y el peso de su culpa. El sargento Joaquim organizó un operativo para excavar el pozo mencionado por Juan Batista. Los bomberos bajaron con cuerdas y linternas, removiendo décadas de sedimento y olvido. Al tercer día de búsqueda, encontraron huesos humanos mezclados con pedazos de tela que aún conservaban rastros de los colores brillantes que Esperanza había usado en vida. Los restos fueron enviados a Recife para análisis forense, pero la evidencia ya era abrumadora. Junto con los huesos, encontraron botones, pedazos de metal que habían sido parte de las pulseras, y algo que estremeció a todos los presentes: mechones de cabello negro que se habían conservado milagrosamente en las condiciones especiales del pozo. El padre Antonio organizó un funeral simbólico para Esperanza Herrera, el funeral que nunca había tenido. Casi todo el pueblo asistió, cargados de flores y de una culpa que había fermentado durante 27 años. La tumba fue cavada al lado del imbuceiro, donde ahora crecían flores silvestres que nadie había plantado, pero que florecían con una exuberancia extraña, como si la tierra estuviera agradeciendo por fin haber podido revelar sus secretos. Durante la ceremonia, algo extraordinario sucedió. Mientras el padre leía las oraciones por los muertos, una brisa suave comenzó a mover las hojas del imbuceiro y todos los presentes juraron después haber escuchado un tintineo metálico, suave y melancólico, como si pulseras invisibles se estuvieran despidiendo para siempre. Antonio Cavalcante nunca fue arrestado. 3 días antes de que llegara la orden judicial, su cuerpo fue encontrado colgando de una viga en el granero de su hacienda. A su lado había una carta confesando su crimen y pidiendo perdón a Dios, a Esperanza y al pueblo que había traicionado con su silencio. En la carta mencionaba las pulseras, diciendo que las había guardado todos esos años sin saber por qué, y que últimamente había comenzado a escucharlas tintinear por las noches, como si reclamaran venganza. La caja con las pulseras fue encontrada exactamente donde Antonio había descrito en su carta, enterrada bajo el piso de su cuarto, envuelta en trapos que olían eternamente a canela. Había 6 pulseras de plata labrada, todas idénticas en estilo, pero únicas en sus diseños específicos. Una de ellas tenía una pequeña abolladura que coincidía perfectamente con la que había aparecido colgando del imbuceiro. Joaquim nunca pudo explicar cómo esa pulsera había llegado hasta la copa del árbol. Los análisis forenses confirmaron que era auténtica, que había pertenecido efectivamente a Esperanza, pero no pudieron determinar cómo había permanecido en perfectas condiciones después de 27 años enterrada, ni cómo había aparecido en un lugar físicamente inaccesible sin herramientas especiales. Los otros amigos de Antonio fueron procesados como cómplices, pero las décadas habían diluido las evidencias y complicado los procedimientos legales. Chico Becerra murió de un infarto en la prisión antes del juicio. Manuel da Silva desapareció completamente. Algunos decían que había huido a Venezuela, otros que se había suicidado en algún lugar remoto del sertón. Solo Juan Batista llegó a juicio y fue condenado a 15 años de prisión, aunque salió en libertad condicional después de cumplir 8. São Bento do Una cambió para siempre después de esos eventos. El pueblo, que había vivido décadas manteniendo un silencio cómplice, tuvo que enfrentar la realidad de que había sido testigo de un crimen horrible y había elegido la conveniencia por encima de la justicia.
Muchas familias se mudaron a otros lugares, incapaces de lidiar con la vergüenza colectiva. Otras comenzaron procesos de reconciliación que duraron años, organizando ceremonias de memoria y estableciendo becas de estudio en nombre de Esperanza Herrera. La hacienda Cavalcante fue vendida por los herederos a una empresa agrícola de Sao Paulo. Los nuevos propietarios taparon definitivamente el pozo maldito y construyeron una capilla pequeña en el lugar donde había estado la casa principal. Los empleados locales se negaban a trabajar allí durante las noches, alegando que se escuchaban voces y lamentos que venían de la tierra. El Imbuceiro se convirtió en un lugar de peregrinación informal. Las mujeres del pueblo llevaban flores y velas, especialmente durante los aniversarios del crimen y del descubrimiento de los restos. Los gitanos que pasaban por la región se detenían para rezar en romaní y dejar ofrendas de plata y hierbas aromáticas. El árbol parecía prosperar con toda esa atención. Sus ramas se volvieron más frondosas y sus flores más abundantes, como si hubiera encontrado finalmente la paz que había buscado durante décadas. Joaquín fue promovido a capitán y transferido a la capital del estado, pero nunca olvidó el caso de Esperanza Herrera. En sus informes oficiales escribió que había sido un crimen resuelto mediante investigación policial rutinaria, pero en sus conversaciones privadas admitía que había fuerzas en funcionamiento que la ciencia no podía explicar. Hay cosas, solía decir, que los muertos no dejan pasar, y cuando la injusticia es muy grande, encuentra maneras de regresar. Los años siguieron pasando, y la historia de la gitana asesinada se convirtió en parte del folclore regional. Los cantadores de feira componían versos sobre su tragedia. Las madres usaban su nombre para enseñar a sus hijas sobre los peligros del mundo, y los historiadores locales escribieron ensayos académicos sobre justicia social y impunidad en el Brasil rural. Pero para quienes habían vivido los eventos directamente, Esperanza Herrera nunca se convirtió en folclore. Siguió siendo una presencia real, un recordatorio constante de que el silencio ante la injusticia tiene consecuencias que pueden durar generaciones. Su tumba junto al Imbuceiro recibía visitantes regulares, no solo de São Bento do Una, sino de pueblos vecinos donde su historia había inspirado a otras víctimas de violencia a buscar justicia. En 2010, 25 años después del descubrimiento de sus restos, la Cámara Municipal de São Bento do Una aprobó una ley declarando el 15 de marzo como Día Municipal de la Memoria y la Justicia, en honor a Esperanza y a todas las víctimas de violencia que habían sido silenciadas por el poder y el miedo. La ceremonia inaugural fue presidida por una anciana gitana que había venido desde Bahía especialmente para la ocasión y que aseguró ser prima lejana de Remedios Herrera. Durante su discurso, la anciana habló en romaní y después tradujo sus palabras. Los muertos no descansan hasta que su historia es contada completamente. Esperanza ya puede dormir en paz, porque su verdad finalmente fue escuchada por el mundo. Esa noche, por primera vez en décadas, ningún habitante de São Bento do Una reportó haber escuchado pulseras tintineando cerca del Imbuceiro. El silencio era diferente ahora. No era el silencio del miedo o de la complicidad, sino el silencio de la paz. El silencio que llega cuando las cuentas pendientes finalmente han sido saldadas y los secretos han sido liberados de su peso. Pero algunas preguntas nunca encontraron respuesta. ¿Cómo había aparecido la pulsera en la copa del árbol después de 27 años? ¿Por qué exactamente en el aniversario del crimen? ¿Fue casualidad, intervención divina o algo más misterioso que la mente humana no puede comprender? En São Bento do Una, donde el realismo mágico no es literatura sino vida cotidiana, estas preguntas no necesitan respuestas definitivas.
Basta con saber que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó, y que algunos secretos son demasiado pesados para permanecer enterrados para siempre. La historia de Esperanza Herrera se convirtió en una leyenda, pero también en algo más importante, en una lección sobre el poder de la verdad y la responsabilidad de las comunidades para proteger a sus miembros más vulnerables. Su pulsera de plata, guardada ahora en el Museo Municipal, sigue brillando con la misma intensidad que tenía cuando ella la usaba en vida, como si llevara dentro de sí toda la luz que las tinieblas habían tratado de apagar. Y el imbuceiro centenario continúa creciendo, sus raíces profundas y sus ramas altas, conectando la tierra con el cielo, el pasado con el presente, los vivos con los muertos, en un equilibrio eterno que solo la naturaleza sabe mantener. Bajo su sombra, São Bento do Una aprendió que algunos silencios son más ruidosos que los gritos y que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más cómoda. Si esta historia te conmovió, te invito a reflexionar sobre las injusticias que aún hoy permanecen en silencio en nuestras propias comunidades. ¿Cuántas esperanzas siguen esperando que alguien hable por ellas? Dale like a este video. Si crees que es importante contar estas historias, suscríbete al canal para más casos que desafían nuestra comprensión del mundo y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue justicia divina o simple coincidencia lo que hizo aparecer esa pulsera después de tantos años? Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios del sertão brasileño. Nos vemos en el próximo video.